¿Te parece que está de moda el autismo? La verdad es que cada vez más y más personas se identifican con esa condición. Pero ¿será realmente solo una moda? La verdad es que según datos, desde la década de 1980, se diagnosticaba a uno cada 2.000 personas con autismo. Sin embargo, en el año 2022, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos realizó un nuevo estudio donde confirma que uno cada 36 niños de 8 años recibe un diagnóstico de autismo. Por lo tanto, no es solo moda. Existen datos que confirman que hoy día cada vez se diagnostica con más frecuencia el autismo en la población. Pero ¿a qué se debe este cambio? Vamos a analizar en este video 6 factores que creo, en una opinión personal, que podrían estar colaborando con que este porcentaje de población autista sea cada vez mayor. Te invito a verlos. El primer factor del que vamos a hablar es la mayor concientización o la mayor conciencia que hay respecto al autismo. Y en gran medida esto se debe, dime si no es así, gracias a las redes sociales, ya que hoy día cada vez más personas tienen acceso a información que antes era muy limitada. De hecho, antiguamente solamente encontraban diagnósticos, quizás los casos un poco más considerados severos, o donde habían graves necesidades de apoyo, o grandes necesidades de apoyo. Sin embargo, los casos de autismo donde no se evidenciaban este tipo de manifestaciones o rasgos, generalmente pasaban desapercibidos. Sin embargo, hoy día, como muchas más personas tienen acceso a contar su experiencia y a distribuir esa información a través de las redes sociales, hoy día es mucho más factible que otras personas reciban esa información, lo tomen como parte de sus mismas experiencias y eventualmente se identifiquen con algún rasgo del autismo. Lo que lleva a que muchos adultos hoy en día estén buscando diagnóstico de forma más tardía, ya que no fueron diagnosticados cuando eran niños. Por otra parte, los profesionales de la salud también cuentan con mayor acceso a la información. Debido a que hay más interés, hay mayor preocupación por parte de las personas respecto a las condiciones del neurodesarrollo, y eso ha llevado de la mano que haya más diagnósticos propiamente tal. Y vamos rápidamente al número 2, el segundo factor contribuyente al aumento de diagnóstico de autismo en la actualidad. Nos referimos a las mejoras en el diagnóstico de autismo. En el último tiempo, especialmente a partir de la publicación del DSM-5, las herramientas diagnósticas para el autismo como el A2 o el ADR se han perfeccionado, han mejorado los módulos que existían previamente y se han incorporado módulos nuevos y buscan identificar los rasgos autistas que anteriormente quizás eran menos evidentes. Por ejemplo, en el A2.2, recordemos que antes era A2 solamente y ahora es A2.2, se introdujo un nuevo módulo que permite identificar el autismo de forma mucho más precoz. A la vez ha mejorado la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué son esas dos cosas? Bueno, el test se ha vuelto mucho más eficaz a la hora de encontrar y diagnosticar a las personas autistas, pero también ha sido mucho más específico al reducir la cantidad de falsos positivos. Además, el ADR, que es una herramienta también diagnóstica o complementaria al diagnóstico de autismo, que es una entrevista que se realiza a los padres generalmente de la persona que se tiene sospechas de autismo, anteriormente era muy extensa, actualmente con un par de horas ya es suficiente, pero a pesar de que se ha cortado en el tiempo, la profundidad a la que se llega mediante las preguntas sigue siendo la misma. Así que eso ha sido parte de los cambios en el diagnóstico. Igualmente, hoy día se diagnostica mucho más a mujeres. Anteriormente las mujeres estaban subdiagnosticadas debido a que generalmente los estudios realizados con respecto al autismo se habían hecho en varones, por lo que las mujeres quedaban un poco fuera de los cánones, por decirlo así, o de los criterios diagnósticos del autismo según los parámetros antiguos. Sin embargo, hoy día sí se entiende mejor el autismo en mujeres, que se presenta de una forma quizás diferente al caso de los varones. Anteriormente también se pensaba que solamente se podía diagnosticar el autismo en menores, en niños. Sin embargo, hoy día, como comentábamos hace un momento, debido a toda la explosión de información que existe en línea y en las redes sociales, muchos adultos están buscando su diagnóstico, lo que ha llevado también a aumentar la cantidad de diagnósticos que se generan. Antiguamente solamente los padres buscaban el diagnóstico de sus hijos, pero hoy día también los adultos autistas están buscando su propio diagnóstico. Otro factor que también es relevante y hay que considerar es que hoy día existe también un autodiagnóstico. Si bien es cierto, siempre se recomienda a lo mejor consultar con un profesional,
Pero también existe la posibilidad de que si tú te sientes muy identificado con los rasgos autistas, tú también puedes tomar ese diagnóstico como tuyo y eventualmente confirmarlo con algún profesional. Eso también ha aumentado la visibilidad del autismo hoy día. El tercer cambio que creo que es muy relevante tiene que ver con los cambios en los criterios de diagnóstico del autismo. ¿Por qué? Anteriormente, del año 2013, según el DSM-4, se diagnosticaba de forma separada lo que es el síndrome de Asperger, los trastornos generalizados del desarrollo, otras condiciones y también el autismo. Sin embargo, a contar de ese entonces en adelante, estos grupos de personas que antes se diagnosticaban como Asperger, que tú no lo asociabas directamente al autismo, pasaron a estar dentro de este grupo mayor que abarca, según cómo se denomina en el manual diagnóstico, como trastorno del espectro autista. Por ahí, bueno, quizás la palabra trastorno no puede no ser tan bien recibida, ¿cierto? Porque patologiza un poco lo que es el autismo. Sin embargo, si hablamos de criterio diagnóstico, a eso me refiero, por eso lo comento así. Por lo tanto, el autismo pasó a recibir lo que antes solamente abarcaba o incorporaba a los autistas que tenían más necesidades de apoyo, que era mucho más evidente por comportamiento repetitivo, o por no tener una forma verbal de comunicarse, se amplió a otro tipo de personas como las que se describían bajo el síndrome de Asperger, que si bien es cierto, comparten bastantes rasgos autistas del autismo clásico, pero que no tenían problemas en la comunicación verbal. Por lo tanto, el ampliar este grupo, hoy día todas estas personas pasan a denominarse como trastornos del espectro autista y se reconocen como autistas. Las personas todas que están bajo esta nueva denominación se reconocen como autistas. Y por eso es mucho más grande la cantidad de personas que hoy día tú escuchas que se identifican con este diagnóstico, porque el autismo ahora recoge a un número mucho mayor de personas, lo que ha provocado también que sea mucho más evidente y mucho más reconocible el término autista, ya que identifica a un grupo más grande de personas. Recuerda que estoy hablando sobre lo que a mí me parece que puede ser alguna de las causas por las cuales el diagnóstico de autismo ha aumentado. No quiere decir que sea la última palabra, tómalo como una opinión personal. Ahora bien, si tienes otra idea o piensas que puede deberse a otra situación, tienes toda la libertad de, por favor, ir ahí a la cajita de comentarios y dejar tu comentario para poder compartir opinión, y seguramente va a ser muy beneficioso para toda la comunidad. Así que no te limites a solamente ver el video, sino que anda y deja tu comentario. El siguiente factor que vamos a analizar tiene que ver con la reducción del estigma con relación al autismo. ¿Por qué? Porque antiguamente el autismo tenía una connotación muy negativa. Se consideraba que prácticamente las personas autistas no podían desenvolverse en la vida, no empatizaban con los demás, no generaban conexiones, y generalmente la idea que se tenía sobre el autismo era con los estereotipos que existían respecto al autismo clásico, por ejemplo. Sin embargo, en la medida que eso ha ido avanzando, que se han incorporado otras personas al diagnóstico, la visión del autismo pasó a ser como una neurodivergencia más, como un neurotipo más que un trastorno o ni siquiera una enfermedad como algunos pensaban que era. Hoy día se considera como una forma o una alternativa al neurodesarrollo normal, ¿cierto? Una alternativa a lo típico. Y eso ha llevado a que muchas personas reciban y acojan ese diagnóstico o esa etiqueta de una forma mucho más amable, porque se sienten mucho menos patologizadas o mucho menos señaladas con ese diagnóstico. Obviamente eso no es del todo actualmente así. Sigue habiendo bastante desinformación, bastante patologización con respecto al autismo, e incluso algunos se burlan de esta condición. Sin embargo, vamos avanzando, y comparado como era con años anteriores, hoy día existe mucha más información, hoy día existen muchas más personas autistas que se atreven a comentar sus experiencias en redes sociales, en YouTube, por ejemplo, como lo hacemos en este canal, y eso permite a que se abra la concepción que se tenía del autismo
y veamos que hoy día el autismo es una neurodivergencia, es un neurotipo que tienen muchas personas, una condición del neurodesarrollo que te acompaña de por vida, que te da ciertas características, así como desafíos, ¿cierto? No es la intención mía romantizar el autismo. El autismo tiene muchísimos desafíos. Si tú eres una persona autista, lo sabes. Sin embargo, también, dependiendo de tus necesidades de apoyo, puedes sacar algunas cosas positivas. Comprendo que a lo mejor no todos lo ven de la misma manera porque depende mucho de la necesidad de apoyo que cada uno tenga. Si eres padre, yo también lo soy, también depende un poco de las necesidades de apoyo de tu pequeño, que quizás tu enfrentamiento con el autismo sea un poquito más rudo, ¿no? A lo mejor lo ves como una enfermedad, lo ves como algo negativo y lo entiendo completamente porque sé cómo es vivir con esos desafíos. Sin embargo, también ábrete a la posibilidad de que existen personas que también están dentro de esta clasificación, que a lo mejor tienen menos necesidades de apoyo, que tratan de vivir con esa condición de la forma más amable posible, y eso es lo que lleva hoy día también a que muchos sientan con más confianza a la hora de compartir su diagnóstico con otras personas. Y vamos con el quinto factor que me parece muy muy interesante con respecto a lo que estamos hablando, y me refiero a los factores ambientales, cómo estos pueden contribuir a el diagnóstico de autismo o a que haya muchísima más prevalencia. Esto me parece muy interesante, pero acá no quiero ser dogmático para nada porque hay muchos estudios que aún no son concluyentes. Hay estudios, por ejemplo, que señalan que la edad avanzada de los padres podría ser un factor que incide en finalmente tener hijos autistas. Por ejemplo, según un estudio realizado por la Molecular Psychiatric en el año 2014, señala que si los padres son mayores de 40 años y las madres mayores de 35 años, aumentan muchísimo las probabilidades de tener mutaciones genéticas espontáneas que finalmente terminen llevando a hijos autistas o a alteraciones en el neurodesarrollo. Por otra parte, ¿qué tiene que ver eso con el aumento del autismo en los últimos años? Porque específicamente en el último tiempo ha habido una tendencia, hay datos que demuestran que hay una tendencia a ser padres a una edad más tardía. Por ejemplo, en Estados Unidos, la edad en la que las madres suelen tener su primer hijo aumentó de 21.4 años en 1970 a 26.3 años en el año 2014. Y por otra parte, los padres de 27.4 años en el año 1972 aumentaron la edad en la que tienen hijos a más de 30 años en la actualidad. Por lo tanto, si es cierto que existe una correlación entre la edad tardía en la que se tiene hijos debido a las mutaciones que pueden generarse tanto en el padre como en la madre, por ejemplo los espermatozoides en el caso del padre, si es que eso es cierto, obviamente al haber un aumento en la edad en la que se tienen los hijos, existe una mayor probabilidad y por lo tanto debería existir una mayor incidencia de autismo debido a esto. Por otra parte, también hay estudios que señalan que las madres que viven, especialmente en la tercera parte de su embarazo, en lugares donde existe contaminación, pesticidas, tienen un 30% más de probabilidades de tener hijos autistas. Y es cierto que en los últimos años cada vez hay mayor actividad industrial, hay mayor actividad agrícola y existe mayor probabilidad de que las madres gestantes tengan contacto con estos agentes que finalmente podrían incidir, ¿cierto?, en la prevalencia de autismo en los hijos. Por otra parte, también hay estudios que señalan que la microbioma materna puede incidir también en el desarrollo neurológico del feto. Cuando hablamos de microbioma materna nos referimos a todas las bacterias que viven en el cuerpo humano, que se pueden ver afectadas debido a la dieta, los probióticos y el estado de salud en general de la madre. Y como hoy día la alimentación no es del todo buena en todas las personas, por el acceso a alimentos buenos y también por un tema cultural, es también un factor incidente en que hay una mayor prevalencia de autismo según ciertos estudios. Tómate esto con calma, ¿cierto? No hay nada concluyente aún, todavía hay estudios en desarrollo, pero eventualmente si alguna de estas cosas que te he mencionado son ciertas, probablemente pienso que pueden tener un grado de influencia en que los diagnósticos de autismo hoy día sean mucho más predominantes. Y como último punto,
Imposible no mencionar que el acceso a los servicios de salud especializados ha mejorado con los últimos años. Obviamente hay brechas, depende mucho del lugar donde tú te encuentres, del país en el que vivas, y existen grandes diferencias entre la atención en uno y otro país. Sin embargo, si lo comparamos con décadas anteriores, hoy día existen profesionales mucho más capacitados, entrenados, actualizados para poder detectar autismo. Y un dato que te voy a dar que es muy interesante, que tiene que ver con lo ocurrido durante la pandemia. Según JAMA Pediatrics, en 2021, el uso de telemedicina para diagnósticos de desarrollo infantil aumentó un 60%. Y desde ese entonces, la telemedicina ha llegado para quedarse y ha permitido que familias que anteriormente imposible que pudieran buscar un diagnóstico debido a que vivían muy lejos de los centros especializados de salud, gracias a esta tecnología hoy día puedan acceder. Obviamente hay una barrera, que es la barrera económica, sin embargo ya es una barrera menos el poder atenderse con especialistas que estén atendiendo a niños autistas o adultos autistas y que tengan mayores competencias para poder diagnosticar. ¿Qué te ha parecido lo que hemos visto en este video? Sin duda alguna pueden haber muchas otras razones. Coméntame cuáles son las que tú piensas que han contribuido a que exista una mayor prevalencia de autismo hoy día en la población. Y te invito a ver el video que aparece en pantalla donde comparamos los rasgos autistas y de atención divergente en una misma persona. Te invito a ver ese video y nos vemos allá.